Hola a toda nuestra amada iglesia AMI Central. Estamos muy felices de estar aquí, compartir con ustedes este devocional. Ha sido una semana maravillosa. Hemos transitado por varios días en esta semana de la familia y estamos muy contentos, ¿verdad, mi amor?, de estar y compartir con ustedes en esta mañana. Así estamos muy contentos y sabemos que Dios seguirá haciendo cosas, Dios seguirá haciendo cosas en los matrimonios, en las parejas y al final siempre Dios nos dará la victoria. Y hoy es un día muy especial porque este jueves está dedicado a todos los matrimonios de nuestra casa. Este devocional es para matrimonios y si quisieras incluso compartir este devocional con alguna pareja, amiga cercana, puedes hacerlo. De verdad que estamos seguros que va a ser un tiempo edificante. Hoy estaremos compartiendo un tema bien interesante y estaremos hablando acerca de la ansiedad o esa angustia o preocupación que muchas veces se vive dentro de la relación y que puede llegar a desgastar el matrimonio. Y que es muy común en los matrimonios Exactamente. estar angustiados, estar ansiosos por todas las situaciones que se presentan, los momentos difíciles. Entonces es un tema que cae perfectamente para este tiempo. Así es, y hoy hablaremos de cómo vencer esa ansiedad o preocupación. Te compartiremos 5 claves para cómo vencerla sin que desgaste tu relación. Así que empecemos, queremos saber quiénes están conectados, queremos saber quiénes están ahí leyéndonos, viéndonos. Así que déjennos su saludo porque para nosotros es importante conectar con ustedes. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Colocamos este devocional en tus manos. Bendecimos cada matrimonio que está detrás, Señor, en cada pantalla, cada hogar, cada familia. Y creemos que esta palabra produce fruto en cada hogar representado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hablando del matrimonio como tal, sabemos que el matrimonio no es siempre un cuento de hadas, es un pacto de amor, ¿verdad?, que hacemos delante de Dios, pero que sin duda atraviesa por diferentes temporadas, por diferentes desafíos y que en algunos momentos pueden llegar a ser muy dolorosos o duros. Un diagnóstico, una crisis financiera, cuando los hijos empiezan a crecer, empiezan a venir esos desafíos de la crianza, de ser mamá, de ser papá. Y todas estas situaciones, entre muchas otras, pueden atentar con desgastar la relación. Y hoy queremos darte esas claves para sostener tu matrimonio en esos tiempos de estrés, de ansiedad, porque todos hemos enfrentado ese tipo de situaciones. Mi esposo y yo llevamos 20 años de casados, este año cumplimos 20 años, no sé en qué momento pasaron. Gracias a Dios no los hemos sentido tanto. Nos ha ido bien. Nos ha ido bien y hemos tenido también temporadas en las que hemos vivido preocupaciones, crisis financiera y no les vamos a mentir. Queremos ser bien honestos con ustedes y en esas temporadas han habido momentos donde incluso hemos querido tirar la toalla, donde de pronto no sabíamos cómo afrontarlo, pero siempre tuvimos algo presente y era que Dios debía estar en medio de nuestra relación. Y Él es el que nos ha sostenido y hoy, gracias a Dios, podemos decir que muchas han sido superadas, pero solo de la mano de Dios. Totalmente, mi amor. Y yo quiero compartir un versículo que en este versículo Dios, mira lo que dice Dios acerca de la ansiedad. En 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Dios nos está diciendo que toda ansiedad, toda angustia la echemos sobre Él, se la entreguemos a Él, porque Él va a cuidar, Él cuida de nosotros. Entregar todas esas cargas, todas esas ansiedades, todas esas preocupaciones, todos esos sentimientos que nos están angustiando, entregarlos a Él, echarlos sobre Él, porque Él va a cuidar de nosotros. Y quiero iniciar con las claves que nos ayudan a salir de la ansiedad, de la angustia. Y la primera clave es: no ocultes la ansiedad. Habla y entrégala a Dios. Entonces, lo primero es que no debemos ocultar esa ansiedad, ocultar esa situación que estamos viviendo, esa problemática que tú y yo estamos viviendo, no ocultarla, porque muchas veces nos quedamos callados
Y muchas veces es mucho más difícil, es más duro estar callados que una pelea, que estar solo. Entonces, no podemos dejar de hablar como pareja. Mi amor, estoy viviendo esto. Entregarle a Dios esa carga, hablar con Dios y decirle: Dios, me siento de esta manera, me siento angustiado. Entonces, cuando callamos, ¿verdad? Lo podemos reflejar tal vez con furia o con rabia o hablar lo que no tenemos que hablar o tal vez darle un gritico a mi esposa porque estoy angustiado. Ella no tiene ni idea porque estoy callado y no lo he hablado. Entonces es bien importante eso, que hablemos como pareja, lo que estemos viviendo, cómo me estoy sintiendo, mi amor, te he visto de esta manera. Y entonces en ese hablar sale toda la luz y viene entonces la paz y viene la tranquilidad. De acuerdo. Y eso nos lleva, mi amor, lo puedo enlazar con el segundo punto, y es que en momentos de angustia, tener presente, primero, como lo decía mi esposo, poder llevarlo a Dios, porque Dios siempre tiene un propósito con alguna situación. Y seguramente, si tú en este momento estás enfrentando una situación que está amenazando tu relación, debes recordar algo, y es que Dios todo lo hace con un propósito, y esta situación que puedas estar viviendo no vino para destruir tu matrimonio, sino para afianzarlo. Y ese es el segundo punto. La angustia o la preocupación o los desafíos del matrimonio no son para separarlos, sino para hacerlos más fuertes. En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad las cargas los unos con los otros. Y si tú y yo somos uno, lo ideal es que aún esos momentos de preocupación, de desafío, esos momentos donde no llegan las buenas noticias, podamos compartir la carga. En este caso, yo lo uno a lo que decía mi esposo, él tiende a ser muy callado. No sé cuántas mujeres de pronto les pasa igual, pero yo, si estoy pasando por una situación difícil, yo exploto, saco letreros, puedo canalizar y hablar lo que digo, pero en el caso de mi esposo es mucho más complejo. Él es más reservado, se queda callado, se lo guarda. Pero ¿qué ocurre? Que incluso cuando está viviendo eso, lo que hace el silencio, lo que lleva es a distanciarse. Entonces, ¿qué podemos a veces pensar? Que es algo en contra mía, que está enojado, y ahí es donde viene la separación. Y ahí es donde viene la distancia, porque a veces no sabemos cómo abordar a la otra persona. Entonces, en vez de nosotras, o viceversa, irnos en contra de la persona, es ayudarle a sobrellevar esa carga. Y es decir, ¿en qué puedo ayudarte, mi amor? Te he visto cargado, te he visto angustiado, te he visto preocupado. ¿Hay algo en que yo pueda ayudarte? ¿Hay algo en lo que yo he aportado para que te sientas así? Cuando nosotros hacemos ese tipo de preguntas, cuando podemos ser empáticos, créanme que disminuye un poco la tensión y podemos conectar con el corazón de nuestra pareja, porque es decirle: aquí estoy. Es decirle: celebramos momentos juntos de felicidad, de alegría, pero también te puedo ayudar a sostener tus brazos aún en los momentos de dificultad. Y yo recuerdo cuando nosotros estábamos, Dani estaba pequeñito, tenía un añito apenas, un añito de nacido. Nosotros estábamos en una crisis financiera bien fuerte. Gustavo estaba sin trabajo, yo estaba sin trabajo. Era bien complejo. Fue cuando quedé embarazada tuve 2 pérdidas del segundo bebé, y fue bien difícil porque literalmente no había nada. O sea, no había nada. Vivíamos literal de la ayuda que Dios nos mandaba a través de otras personas, nuestra familia. Fue bien complejo y yo lo veía a él angustiado, preocupado. Gustavo se paraba en una ventanita que teníamos en la casa a colocarse las manos así como orando. Yo a veces no sabía cómo abordarlo porque yo sabía que la situación estaba difícil. Y hubo un momento en que incluso pensamos en dejar las cosas así, cada uno coger para su lado, pero realmente ese no es el propósito de Dios en nuestra relación, y entendimos que era uniéndonos. Y cuando nos hicimos uno, fue cuando pudimos ver en la salida y cuando pudimos incluso fortalecer nuestra relación. Así es. Y la clave ahí fue que tal vez si yo estaba angustiado, como dice mi esposo, yo me colocaba en la ventanita a pensar: ¿y ahora qué voy a hacer? Y no tenemos que comer, la leche de nuestro hijo. Pero qué tremendo, aparecía mi esposa, que en ese momento tal vez no estaba angustiado, y me daba la mano y ese apoyo de: mi amor, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a salir bien. O sea, si mi esposa está Débil en la fe. es débil en la fe, angustiada, pero entonces yo tengo que estar fuerte y fortalecido para darle el apoyo a mi esposa. Y así también mi esposa para darme el apoyo a mí cuando yo esté o estemos en esa situación. De ¿Verdad? acuerdo. Y bueno, la tercera clave
Dice, cuida lo que piensas y dices en medio de la ansiedad. Qué tremendo que cuando estamos en medio de la ansiedad, de las situaciones difíciles, de los problemas, tenemos que cuidar qué estamos hablando, qué decimos, qué mencionamos. ¿Estamos hablando fe o estamos hablando lo contrario a la fe? Estamos siendo negativos, ¿verdad? La tendencia es cuando estamos angustiados es hablar lo negativo, el no se puede, me voy a enfermar, me van a embargar, no vamos a salir de esto. Este matrimonio se va a acabar. Este matrimonio se va a acabar. No. Mira lo que dice 2 Corintios 10:5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Van a venir pensamientos en contra, van a venir pensamientos que no van de acuerdo a las promesas que Dios te cumplió. Entonces esos pensamientos tenemos que llevarlos, dice la Biblia, cautivos a Cristo, a la obediencia de Cristo, para que esos pensamientos no nos dominen. Porque eso que pensamos, de esa manera vamos a actuar. Entonces, si estamos pensando negativamente, vamos a actuar y a vivir negativamente. Entonces, no nos vamos a llenar de las promesas de Dios y no vamos a vivir en las promesas y en la bendición de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que renovar nuestra mente con lo de Dios, con las promesas de Dios y sacar, aún no importando en la situación más difícil en la que estemos, que hemos estado en muchas situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones, en medio de esa angustia, declarar, pensar y declarar lo mejor, declarar las promesas de Dios, declarar la palabra de Dios, declarar que Dios tiene el control y siempre Dios nos va a dar la victoria. Así es, y que vamos a salir juntos de eso. Eso es bien fundamental, bien clave para salir de esta situación en la que estamos. Y la cuarta clave, hagan cosas que alimenten su vínculo en medio de la tormenta. Mi amor, ¿qué cosas hacemos nosotros, por ejemplo, cuando estamos angustiados o un poco estresados de las situaciones? Yo creo que a veces pensamos que hay que hacer planes súper así, mejor dicho, producidos, pero realmente empezamos a hacer cosas que nos gusten a los dos, ver una película, irnos para la playa los dos un rato, reírnos, comernos un helado. O sea, buscar cosas sencillas que nos lleven a no mantenernos enfocados en el problema, porque el tema es que nos quedamos enfocados en lo que está ocurriendo y hablamos todo el tiempo, y es que no hay dinero, y es que falta por pagar, y es que los muchachos, y es que los niños, y nos quedamos dando círculos en el problema y no hablamos de otras cosas y la relación se limita únicamente hablar del problema. Entonces, aquí lo importante es blindar la relación a pesar de las situaciones que estés enfrentando, entender que como matrimonio las vamos a vivir, pero preservar la relación, preservar a la otra persona, cuidarnos entre nosotros y sacar esos espacios en medio de la tormenta que puedan estar viviendo para hacer algo completamente diferente, y ustedes se van a dar cuenta que se nota, se siente la diferencia, o sea, trae como un refrigerio en medio de lo que estamos viviendo. Y algo fundamental de alimentar nuestro vínculo en medio de la situación, en medio de la angustia, es buscar la presencia de Dios juntos. Orar juntos. Orar juntos, tener momentos de intimidad con Dios juntos, leer la palabra juntos, recordar las promesas de Dios juntos. Y ahí nos salimos de ese estado de angustia y Dios nos da la fortaleza y Dios nos da las ganas de seguir adelante. Y por último, la quinta clave que queremos compartirles hoy es que el amor definitivamente no abandona, sino que se fortalece. La tendencia, o digamos que la salida más fácil, es renunciar y dejar todo tirado. Es decir, hasta aquí llegamos, no nos entendemos, esta crisis acabó con nuestra relación y dejemos todo así. Pero ¿sabes algo? No. Recordemos lo que decía al principio, el matrimonio es un pacto. Y aún en los momentos de adversidad es donde más se tiene que fortalecer. Es ahí donde es puesta a prueba la relación para decidir quedarte y no abandonar el barco. Entonces,
mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades financieras, a pesar de los desafíos de ser padres, a pesar de las crisis o quiebras que pueda vivir él y a pesar de las diferencias, porque a veces el estrés que vivimos no solamente es por situaciones externas, sino porque no nos entendemos, porque no logramos comunicarnos y genera tensión en la relación, pero es saber de que a pesar de esos desafíos, nosotros como matrimonio tenemos un pacto y vamos a permanecer a pesar de ello. Y Corintios, mi amor, dice que el amor todo lo soporta y todo lo espera. Ahí está la clave, en el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios nos va a sostener en medio de la angustia, en medio de la situación difícil. El amor de Dios siempre va a estar ahí encima. Y es que a medida que pasa el tiempo en una relación, amor, el amor va madurando, el amor va creciendo. No se debe ir debilitando y por eso es importante sembrar semillas todo el tiempo de amor, de respeto, de honra, de comunicación, para que cuando vengan esos momentos en los que no nos vamos a entender, en que no sabemos cómo manejar situaciones, esas semillas estén produciendo un fruto y ese lazo cada vez sea más fuerte. Así que si estás viviendo una situación difícil, tu matrimonio que nos escuchas, permanece. No abandones el barco porque recuerda el pacto que hiciste delante de Dios de amarse, de respetarse y vale la pena restaurar, vale la pena superar, vale la pena avanzar porque finalmente si elegimos hacerlo, el amor va a ganar y Dios nos va a respaldar. Amor, y yo traemos un desafío los dos esta semana. Para ustedes en esta semana de la familia. Queremos leerlos en los comentarios, cuéntenos cómo vamos, qué es lo que más les ha gustado. Estamos aquí conectados con ustedes. ¿Y el desafío cuál va a ser? Van a tomar un espacio diferente para salir a caminar, para salir a comerse un helado, para ver una película y por favor, háganse el favor de no hablar de esa situación que puedan estar atravesando, más bien dedíquense a recordar esos momentos, cómo se conocieron, qué fue lo que los unió, a compartir, a reír y a disfrutar. Y la otra es escribir una promesa de su matrimonio que Dios les haya regalado y la van a colocar en un lugar visible y la van a estar declarando y recordando todo el tiempo aquello que Dios les ha dicho acerca de ustedes. Así es. Y bueno, queremos para cerrar decirles que la ansiedad puede ser muy real y las preocupaciones dentro del matrimonio, pero el amor de Dios siempre será más fuerte. Amor, ¿qué te parece? Sí, y mi amor, y siempre, 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 quiero que se lleven eso en sus corazones, que Dios siempre tiene el control y Dios tiene un propósito eterno con nosotros. Y Dios va a cumplir ese propósito. Y Dios está por encima de la ansiedad, Dios está por encima de la preocupación, Dios está por encima de la situación difícil que tal vez estás viviendo ahora. Pero créeme que Dios al final siempre, siempre nos da la victoria. ¿Te parece si oramos? Oramos entonces, amor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de todo. Porque creemos en tus palabras, creemos en tus promesas que se cumplen en el sí y en el amén. En este día echamos toda angustia sobre ti, toda carga te la entregamos a ti, Señor, toda situación difícil que como matrimonio estamos viviendo, Señor, toma el control y sabemos que siempre tú nos darás la salida y nos darás la victoria. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás obrando a nuestro alrededor, que hay ángeles que nos protegen, que nos guardan, que guardan nuestro matrimonio, que guardan nuestra casa, que guardan nuestros hijos. Espíritu Santo, sigue obrando en nuestras vidas, sigue obrando en los matrimonios. Sigue, Señor, hablándoles a sus corazones para que toda angustia se vaya y ellos sigan creyendo en las promesas y sigan creyendo, Dios, en lo que tú seguirás haciendo en sus vidas. Amén. Gracias te damos, Señor, te amamos. Gracias por el privilegio de servirte, de adorarte y estar siempre a tu lado. Te amamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Familia AMI, gracias por acompañarnos en este espacio. Sigan disfrutando de esta semana de la familia porque les aseguro que va a estar poderosa. Y hoy, antes de irnos, amor, hoy tenemos un servicio súper No especial. se lo pueden No se lo perder. pueden perder para matrimonio. Será un tiempo de ministración de palabra con nuestros pastores, un tiempo donde los matrimonios serán fortalecidos. Déjenos en los comentarios qué fue lo que más les gustó de este devocional y compártanlo con alguien que crean que lo estén necesitando. Los amamos y nos vemos esta noche. Dios te bendiga, nos vemos.